Parte 1. La llegada a eternidad. Elías Aguilar conducía su viejo todoterreno por una carretera que parecía más una costura deshilachada en el mapa que un camino transitable. Atrás, la ciudad bulliciosa y sus fantasmas personales se desdibujaban con cada kilómetro. Buscaba un lugar donde el silencio fuera un bálsamo, no un eco de tormentos. Había encontrado la mención de eternidad en un foro olvidado de Internet, un pequeño pueblo enclavado en un valle olvidado de las montañas, casi inalcanzable. Las pocas reseñas hablaban de una paz inigualable y de gente extrañamente amable. Sonaba a la utopía que su alma cansada anhelaba. El sol de la tarde se filtraba entre los pinos centenarios, pintando la carretera de oro y sombra. El aire se volvió más fresco, denso con el aroma a tierra húmeda y resina. Cuando la carretera de ripio se dio a un sendero de piedra más cuidado, Elías supo que estaba cerca. Y entonces, apareció. Eternidad no era como los pueblos de montaña que había visto antes. No había casas decrépitas ni fachadas gastadas por el tiempo. Las construcciones de madera y piedra, aunque de estilo rústico, parecían recién construidas o, al menos, impecablemente mantenidas. Los jardines estallaban en flores de colores vivos, y el río que lo cruzaba cantaba una melodía cristalina. Elías bajó la ventanilla, respirando hondo el aire puro. Una sensación de bienestar, casi de irrealidad, lo envolvió. Estacionó frente a lo que parecía ser la plaza central, un espacio amplio y empedrado donde un puñado de personas conversaba animadamente. Su llegada detuvo todas las conversaciones. Los rostros se giraron hacia él, y Elías notó una peculiaridad que lo sorprendió: todos parecían jóvenes. No solo jóvenes en espíritu, sino en apariencia física. Hombres y mujeres de lo que parecían 30 o 40 años, algunos con arrugas finas en los ojos que delataban más experiencia, pero nadie con la piel flácida o el cabello cano de la vejez avanzada. No había niños jugando, ni ancianos sentados en los bancos. Un hombre de sonrisa afable y ojos curiosos se acercó a su coche. Vestía ropa sencilla de lino y sus manos, aunque fuertes, no mostraban ni una mancha de vejez. «Bienvenido a eternidad, forastero», exclamó con una voz cálida y resonante. «Soy Gabriel. ¿En qué podemos ayudarte?» Elías bajó del coche, sintiéndose extrañamente ligero. «Soy Elías Aguilar. Vengo buscando un lugar tranquilo para quedarme una temporada, tal vez de forma permanente, si el lugar me acepta. Escuché maravillas de su pueblo». Gabriel asintió, su sonrisa inmutable. «Este lugar acepta a todos los que buscan paz, Elías. Aquí la vida es sencilla, el aire es puro y la gente es buena. No hay crímenes, no hay enfermedades, la vida fluye sin sobresaltos. ¿Buscas un sitio donde quedarte?». Le ofrecieron una pequeña cabaña vacía al borde del pueblo, con vistas a un prado verde esmeralda. Era modesta pero acogedora, y Elías sintió un alivio profundo al dejar su equipaje. La hospitalidad de los aldeanos era abrumadora, le trajeron comida fresca, le mostraron los rincones del pueblo y le contaron historias sobre sus tradiciones sencillas. Todos eran amables, quizás demasiado amables, con una especie de dulzura persistente que rozaba lo irreal. A medida que los días se convirtieron en semanas, Elías se adaptaba a la vida en eternidad. Participaba en las tareas comunitarias, disfrutaba de las caminatas por los senderos boscosos y se sentaba con los aldeanos al atardecer. Escuchaba sus relatos sobre el pasado del pueblo, siempre narrados con un dejo de nostalgia que contrastaba con su juventud aparente. Sin embargo, ciertas cosas comenzaron a inquietarlo. Nadie parecía hablar del futuro, solo del presente inmutable y de un pasado distante que se desdibujaba en anécdotas generales. Nunca veía a nadie enfermarse, ni siquiera un resfriado. Y lo más extraño de todo, no había cementerio. Cuando preguntó, la respuesta fue siempre una evasión educada: «Aquí la vida es diferente, Elías. Celebramos la existencia, no la pérdida». Una noche, mientras observaba las estrellas desde el porche de su cabaña, un pensamiento gélido se deslizó en su mente. Había estado en eternidad casi 2 semanas, había conocido a casi todos sus habitantes, pero no había visto ni una sola señal de que alguien naciera o muriera. La ausencia de niños era palpable, y la de ancianos, aún más. Elías comenzó a sentir que la paz inigualable de eternidad era, en realidad, una quietud antinatural. ¿Y si nadie moría, qué pasaba entonces con aquellos que llegaban a una edad muy avanzada? La pregunta lo carcomía, pero no se atrevía a plantearla directamente. El silencio nocturno del pueblo, antes reconfortante, ahora le parecía una pesada manta que ocultaba algo profundo y perturbador. Parte 2.
primeras inconsistencias y el rumor silencioso. La tranquilidad de eternidad, que al principio había sido un bálsamo, comenzó a sentirse como un velo. La ausencia de nacimientos y defunciones no era solo una peculiaridad, era una anomalía que Elías no podía ignorar. Los aldeanos, siempre con su sonrisa amable, parecían esquivar sus preguntas más directas con una facilidad pasmosa. Desviaban la conversación hacia la belleza del paisaje o la bondad de su comunidad. Una mañana, mientras ayudaba a Gabriel a cosechar verduras de un huerto que parecía rendir frutos con una abundancia milagrosa, Elías se atrevió a sondear de nuevo. «Gabriel, he notado algo curioso», dijo, intentando que su tono sonara casual. «En todos los días que llevo aquí, no he visto a ningún niño pequeño. Ni a nadie muy mayor. ¿Es que la gente prefiere irse cuando llega a cierta edad?» Gabriel se detuvo, levantando la vista del surco. Su sonrisa se tensó imperceptiblemente, y sus ojos, antes tan abiertos, adquirieron un brillo distante. «La vida aquí es peculiar, Elías. Diferente a lo que conoces en el mundo exterior. Aquí el tiempo fluye de otra manera. No nos atamos a las preocupaciones de la vejez o la juventud. Simplemente existimos». Su voz, antes tan vibrante, se había vuelto monocorde. Elías sintió un escalofrío. «Pero, ¿cómo es eso posible? La gente envejece, es natural». Gabriel se encogió de hombros, retomando su labor. «Para nosotros, no lo es. Siempre hemos sido así. Es un regalo», dicen los ancianos. «Una bendición de estas montañas. Nos permite vivir en armonía, sin las tristezas de la partida». Hubo una pausa en la que solo se escuchó el crujido de las hojas. «Solo hay una cosa importante», continuó Gabriel en un susurro apenas audible, sin mirarlo, «nunca te alejes demasiado de los límites del pueblo cuando cae la noche. Las montañas son bellas, pero también guardan sus propios secretos». Elías no pudo sacar más información de él. Gabriel cambió el tema abruptamente, hablando del clima y de la próxima cosecha. Pero las palabras «secretos de las montañas» y la extraña inflexión en la voz de Gabriel resonaron en la mente de Elías. Esa tarde, decidió explorar el borde del pueblo. Caminó hacia el este, donde el bosque se volvía más denso y sombrío. A medida que se alejaba de las últimas casas, la vegetación se tornaba más salvaje, los árboles más imponentes. De repente, tropezó con lo que parecía ser una fila de piedras irregulares, casi ocultas por la maleza. Al principio, pensó que era un muro antiguo. Pero al observarlas más de cerca, vio inscripciones desgastadas por el tiempo, símbolos extraños y algo que parecía un tosco epitafio. No eran lápidas al uso, pero la sensación que desprendían era inconfundible. Era un cementerio, o lo había sido, pero estaba completamente abandonado, como si hubiera sido olvidado o proscrito. Las fechas que apenas podía descifrar eran antiguas, de siglos atrás. ¿Qué había pasado con los cuerpos que debían estar allí? ¿Y por qué nadie lo mencionaba? Mientras estaba absorto en su macabro descubrimiento, una figura apareció en el sendero detrás de él. Era Elara, una mujer de unos 30 años, con el cabello castaño recogido y una expresión seria que contrastaba con la habitual jovialidad de los demás. «No deberías estar aquí, Elías», dijo su voz suave, pero con un matiz de advertencia. «Este lugar está desierto. No hay nada que ver». «¿Por qué no hay nadie enterrado aquí, Elara?», preguntó Elías directamente, señalando las piedras. «Y si nadie muere, ¿qué pasó con los que vivieron hace tanto tiempo?». Elara se acercó, su mirada escudriñando el bosque circundante antes de fijarse en él. «Elías, debes entender que nuestro pueblo tiene sus propias formas. El tiempo aquí es diferente. Aquellos de los que hablas, ellos simplemente cesaron. Desaparecieron. No fue una muerte como la entiendes. Fue una transformación». Su voz bajó a un susurro, casi un siseo. «Aquí, la vida no tiene un final claro, pero eso no significa que no haya un precio. El milagro de eternidad no es gratuito». Antes de que Elías pudiera preguntar qué significaba esa transformación o ese precio, Elara lo tomó del brazo con una fuerza sorprendente. «Vuelve al pueblo. Se acerca la noche, y es mejor no estar fuera cuando la oscuridad lo envuelve todo. Algunas historias es mejor que permanezcan enterradas, o corres el riesgo de que te entierren a ti con ellas». Sus ojos reflejaron un miedo antiguo y profundo. La amable y sonriente Elara había desaparecido, revelando una capa de terror que le heló la sangre a Elías. Mientras regresaban,
La luz del sol se extinguía rápidamente, y una bruma fría comenzaba a subir del valle. Elías miró a su alrededor. El bosque, que antes le había parecido un refugio, ahora le susurraba advertencias con el crujido de las hojas. La quietud de eternidad ya no era una invitación a la paz, sino el peso de un secreto insondable. Y él, un forastero en busca de un nuevo comienzo, sentía que se había adentrado en una trampa de la que no sabía si podría salir. ¿Qué clase de transformación acechaba en la oscuridad, y a qué precio se mantenía la eterna juventud de eternidad? Parte 3. La prohibición de salir y la revelación parcial. La conversación con el Ara había despojado a Eternidad de su máscara de idílica tranquilidad. Elías ya no veía solo paz, veía un temor subyacente en los ojos de los aldeanos, una cautela que antes había confundido con serenidad. La mención de transformación y precio se clavó en su mente como espinas. El cementerio abandonado, mudo testigo de un pasado borrado, se convertía en una señal de advertencia. Decidió que necesitaba poner a prueba los límites del pueblo. Si la vida era tan distinta aquí, ¿significaba también que la libertad tenía un precio? Una mañana, anunció a Gabriel que iba a explorar los senderos que llevaban más allá del valle, hacia las montañas. La sonrisa de Gabriel se disolvió. No te aconsejo eso, Elías, dijo con una firmeza inusual. Los caminos fuera de eternidad son traicioneros. La niebla baja rápido, y es fácil perderse. Lo mejor es quedarse en el valle, donde uno conoce la seguridad. Elías insistió, con un tono de voz deliberadamente casual. Solo quiero una caminata larga, despejar la mente. Soy buen excursionista. Gabriel suspiró, y por un momento, Elías vio una sombra de genuina preocupación en su rostro, no solo la fachada amable. Si insistes, pero te advierto. Los que intentan irse, a veces no regresan. Y los que lo hacen, no son los mismos. A pesar de la advertencia, Elías se puso en marcha. Siguió el camino principal que lo había traído al pueblo, subiendo por la ladera de la montaña. Al principio, todo parecía normal. Los árboles eran densos, el aire se volvía más frío. Pero a medida que avanzaba, una extraña sensación de desorientación comenzó a apoderarse de él. Los hitos que recordaba del viaje de ida parecían fuera de lugar. Un árbol caído que había notado, un giro particular del camino, todo se veía diferente, como si el propio paisaje cambiara ante sus ojos. Después de lo que parecieron horas de caminata, Elías se dio cuenta de que no estaba progresando. El camino se volvía cada vez más estrecho y cubierto de maleza, hasta que finalmente, se desvaneció por completo en un intrincado laberinto de arbustos y rocas. No había rastro de un sendero continuo. Era como si la montaña misma no quisiera que nadie pasara. Frustrado, Elías intentó tomar un desvío, pero cada dirección que elegía lo llevaba de vuelta a un punto familiar, a un lugar que ya había visto. Era un bucle, una trampa natural. Después de varias horas de intentos infructuosos, la niebla empezó a descender, densa y fría, envolviendo los árboles y reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Los sonidos del bosque, antes reconfortantes, se volvieron ominosos. El crujido de ramas lejanas, el aullido del viento entre los pinos. Elías no tuvo más remedio que admitir la derrota. El camino no estaba allí, o no lo dejaban encontrarlo. Regresó al pueblo al anochecer, exhausto y con una nueva capa de temor. Al llegar a la plaza, un anciano lo esperaba. Era el mismo que Elías había notado en sus primeros días, un hombre de rostro sabio y arrugas que, extrañamente, parecían haberse tallado en piedra, más que por la edad. No llevaba la misma sonrisa afable que los demás. Sus ojos, profundos y oscuros, se clavaron en Elías. «Intentaste irte», afirmó el anciano, su voz grave como el resonar de un gong. No era una pregunta. No eres el primero, forastero. Y no serás el último en descubrir que los límites de eternidad no son de piedra y madera, sino de algo mucho más antiguo y poderoso. Elías se sintió desnudo bajo su mirada. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué nadie puede irse? El anciano, que se presentó como Silas, el guardián de las historias, lo vio a un banco de piedra. Este pueblo existe gracias a un pacto, Elías. Un pacto que se forjó hace muchísimos siglos, cuando nuestros ancestros estaban al borde de la extinción. Las enfermedades y la hambruna diezmaban a nuestra gente. Desesperados, invocaron a las fuerzas de estas montañas. Y algo les respondió. Silas hizo una pausa, su mirada perdida en el horizonte. Una entidad. Le dieron un nombre, pero ya no se pronuncia.
le pedimos vida, continuidad, la cesación del sufrimiento. Y nos lo concedió. Aquí, nadie envejece, nadie muere de enfermedad, el tiempo nos roza pero no nos consume. Pero a cambio, ella exige su parte. Una ofrenda. Un precio por la vida eterna. Elías sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Una ofrenda? ¿Qué clase de ofrenda? Silas lo miró fijamente, sus ojos casi brillaban en la penumbra. Carne y sangre, Elías. Lo que no podemos dar por la muerte natural, ella lo toma por la fuerza. Cada cierto tiempo, se le entrega un alma, un cuerpo fresco. Así se mantiene el equilibrio. Así mantenemos la vida. Es por eso que no puedes irte. Eres parte de este ciclo ahora. Y al igual que nosotros, tendrás que decidir si te unes a él o si te conviertes en la próxima ofrenda. La noche es larga, forastero, y pronto, las montañas exigirán su tributo. Elías miró a su alrededor. El pueblo, antes un refugio, ahora le parecía una prisión. Las luces de las cabañas parpadeaban como ojos vigilantes. El viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo no el aroma de los pinos, sino un frío presagio. Estaba atrapado. Y la próxima noche, la ofrenda se acercaba. Parte 4. La noche del terror y el sacrificio. Las palabras de Silas resonaron en la mente de Elías como un eco macabro. Un pacto. Una entidad. Ofrendas de carne y sangre. La paz de eternidad era una fachada, una cruel mentira sostenida por un horror inconfesable. La noche se cernía sobre el valle, y con ella, la inminente toma de tributo que Silas había mencionado. Elías se retiró a su cabaña, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La aparente calma del pueblo se había transformado en una quietud opresiva, cargada de una expectación lúgubre. Miró por la ventana. Las luces en las otras cabañas eran escasas, y las calles estaban desiertas. No se oía el habitual murmullo de conversaciones o risas. Solo el viento, que ahora le parecía que gemía entre los árboles. Intentó razonar, buscar una lógica en la locura. ¿Cómo elegían a la víctima? ¿Era un sorteo? ¿Una rotación? ¿O simplemente, el más débil, el más solitario? Elías se dio cuenta con un escalofrío que él, el forastero recién llegado, encajaba perfectamente en esa última categoría. De repente, un golpe seco en su puerta lo hizo saltar. Era Gabriel, su rostro grave, despojado de su habitual sonrisa. Detrás de él, Elara y otros dos hombres, todos con expresiones sombrías. Elías, dijo Gabriel, su voz apenas un susurro. Es la noche del tributo. Necesitamos tu ayuda. Elías sintió un nudo en el estómago. ¿Mi ayuda para qué? Para el ritual, respondió Elara, sus ojos fijos en él. Todos debemos participar. Es la forma de asegurar que la criatura no nos tome a todos. Elías retrocedió. No. No puedo. No voy a ser parte de esto. Gabriel dio un paso adelante, su voz adquiriendo un tono de desesperación. No tienes elección, Elías. Si no participas, si no mostramos unidad, la criatura lo sentirá. Y su ira es peor que cualquier cosa que puedas imaginar. Consumirá a cualquiera, sin distinción. Lo arrastraron, no con violencia, sino con una determinación fría y resignada. Elías luchó, pero eran más. Lo llevaron a la plaza central, donde una pequeña multitud de aldeanos se había reunido en un silencio sepulcral. En el centro, atado a un poste de madera toscamente tallado, había un hombre. Era un rostro que Elías había visto antes, un hombre joven y robusto que solía sonreír con facilidad. Ahora, sus ojos estaban desorbitados por el terror, y un pañuelo amordazaba sus gritos. Elías sintió náuseas. ¿Quién es él? ¿Por qué? Es Tomás, dijo Elara, susurrando a su lado. Le tocó. La criatura elige. Y nosotros debemos entregarlo. Es la única forma de que el resto de nosotros siga viviendo. Un escalofrío recorrió a Elías al ver la resignación en los rostros de los aldeanos. No había alegría, solo una profunda, agotadora tristeza y un miedo palpable. Algunos lloraban en silencio. Otros miraban al suelo, incapaces de levantar la vista. Silas, el guardián de las historias, se adelantó. Llevaba una túnica oscura y en sus manos, un cuchillo ritual de obsidiana. Su voz,
ahora, no era grave, sino un lamento. Oh, Gran Madre de la Montaña, protectora de eternidad, te ofrecemos este tributo. Acepta esta vida para que la nuestra continúe. Que tu hambre sea saciada, y que tu ira se mantenga a raya. Mientras Silas levantaba el cuchillo, un sonido gutural, bajo y profundo, resonó desde las profundidades del bosque. No era un rugido, sino un susurro que vibraba en el aire, una presencia que se arrastraba, helando la piel. Los árboles en el borde del bosque parecían retorcerse, y la niebla se espesó, formando figuras fantasmales. Elías vio cómo Silas bajaba el cuchillo con una precisión horrible. Tomás convulsionó, y un grito ahogado se escapó de su garganta amordazada. La sangre brotó, oscura contra la madera. En ese instante, la niebla en el bosque se arremolinó violentamente, y una silueta colosal y amorfa se formó en la oscuridad. No tenía una forma definida, era una masa cambiante de sombras y tentáculos, con ojos que brillaban como ascuas rojas en la penumbra. El hedor a tierra húmeda, a descomposición y a algo indescriptiblemente antiguo y maligno llenó el aire. La criatura se movió con una velocidad antinatural, envolviendo el cuerpo de Thomas en sus sombras. Se escuchó un crujido espantoso, un sonido de huesos quebrándose y carne desgarrándose. Los aldeanos cerraron los ojos, algunos cayeron de rodillas, murmurando oraciones. Elías, paralizado por el horror, no pudo apartar la vista. La criatura se alimentó, y mientras lo hacía, un brillo enfermizo pareció emanar de ella, una luz verdosa y pulsante que se extendió por el pueblo, tocando a cada aldeano, reafirmando su vida. Tan rápido como apareció, la criatura se desvaneció de nuevo en la oscuridad del bosque, dejando solo el silencio, el olor a muerte y el cuerpo mutilado de Thomas. Los aldeanos se levantaron lentamente, sus rostros pálidos, pero con una extraña calma. El ritual había terminado. La criatura había sido alimentada. Y ellos, por una noche más, seguirían viviendo. Elías se sintió mareado, al borde del vómito. Había sido testigo de una barbarie inimaginable, un sacrificio humano perpetrado por gente que parecía normal, amable. La verdad de eternidad era más oscura de lo que jamás había podido concebir. No era un pueblo donde nadie moría, era un pueblo donde la muerte era una moneda de cambio, un tributo constante a una entidad monstruosa. Y ahora, él era parte de eso. La pregunta ya no era si podía irse, sino si quería irse, sabiendo lo que sabía. ¿Podría vivir con esta verdad, o se convertiría en la próxima ofrenda si intentaba desafiar el ciclo? El bosque, ahora, le parecía un lugar de pesadilla, y el pueblo, una jaula dorada. Parte 5. La resistencia y la búsqueda de una salida. La imagen del sacrificio de Thomas se grabó a fuego en la mente de Elías. El hedor de la sangre y el terror en los ojos de la víctima lo perseguían. La noche había pasado, pero la calma del amanecer era más bien la pesada resaca de un acto impío. Los aldeanos se movían con la misma afable cortesía, pero Elías veía ahora la sombra de la complicidad y el miedo en cada mirada. Elías no podía aceptar su destino. La idea de unirse a ese ciclo macabro, de participar en la entrega de otra vida, era repugnante. Se negaba a convertirse en un eslabón más en esa cadena de horror. Su mente, antes rendida a la desesperanza, se encendió con una furia fría y determinada. Necesitaba escapar. Pero esta vez, su búsqueda no sería una mera exploración, sería una investigación, una cacería de información. Empezó por observar a los aldeanos con una nueva lente. ¿Quién parecía menos cómodo con el pacto? ¿Quién mostraba signos de arrepentimiento o rebeldía, por mínimos que fueran? Notó que el ara, a pesar de su participación, evitaba el contacto visual y a menudo se refugiaba en los bordes del bosque, su expresión sombría. Era ella quien le había advertido sobre las historias enterradas. Quizás ella sabía más. Durante el día, Elías se dedicaba a sus tareas habituales, pero con la mente en otra parte. Mientras trabajaba en el huerto, dejaba caer deliberadamente herramientas cerca de viejas estructuras o en rincones olvidados, esperando encontrar algo. Buscaba marcas, símbolos, cualquier cosa que pudiera ser un indicio de la criatura o del pacto. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar la pequeña biblioteca del pueblo, más bien una colección de textos antiguos y gastados que nadie parecía leer, Elías encontró algo inusual. Detrás de unos estantes llenos de volúmenes de botánica y medicina rudimentaria, había una tabla de madera oculta. Estaba cubierta de grabados toscos pero inquietantes. Representaban figuras humanoides arrodilladas ante una masa amorfa y tentaculada que se elevaba sobre ellas, y una serie de símbolos repetitivos.
Uno de los símbolos era muy similar a una extraña marca que había notado en la corteza de algunos árboles viejos en el borde del bosque. La misma marca que vio tallada en el poste donde sacrificaron a Thomas. No tuvo tiempo de examinarla en profundidad. Gabriel entró en la habitación, su presencia silenciosa. «Ah, Elías, te has interesado por nuestros viejos textos. Son solo fábulas de antaño, mitos. Nada de importancia real para la vida de hoy». Su voz era amigable, pero sus ojos permanecieron fijos en la tabla que Elías sostenía. «Solo curiosidad», respondió Elías, intentando sonar despreocupado mientras dejaba la tabla de nuevo en su escondite, fingiendo que no había descubierto nada. Más tarde, mientras caminaba cerca del viejo cementerio que había descubierto, Elías se encontró con el ara recolectando hierbas. Se acercó con cautela. «El ara», comenzó, «necesito entender. La noche del sacrificio fue horrible. Sé que hay un pacto, pero debe haber una forma de romperlo. De irse. No puedo vivir así». El ara dejó caer las hierbas al suelo, su cuerpo tenso. «No hables de eso, Elías. Nos están vigilando. Ella nos está vigilando». Su mirada se dirigió hacia los árboles más altos del bosque, como si la propia oscuridad pudiera escuchar. «¿Has visto lo que sucede si intentas irte? El camino no existe para nosotros. Y si la criatura percibe un desafío, si siente que el pacto se debilita, su ira es incontrolable. Y el precio sería la aniquilación de todos». «Pero no puede ser eterno», insistió Elías. «Tiene que haber un origen, un punto débil». «¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué es realmente esa cosa en el bosque?». El ara dudó, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y desesperación. Finalmente, susurró: «Ven a mi cabaña esta noche, cuando todos duerman. Te mostraré algo. Pero si alguien se entera, si Sila se entera, nos matará a los dos, o nos entregará a la madre de la montaña. Sé que no te gusta esta vida, Elías, pero te aseguro que la transformación que te espera si la desafías es mucho peor que cualquier sacrificio». Su voz tembló. Elías asintió, sintiendo una punzada de esperanza mezclada con un terror renovado. El ara no solo tenía miedo, parecía cargar con un secreto que la estaba consumiendo. La resistencia era posible, pero el precio de la verdad y de la libertad podía ser más alto que el de la vida misma en eternidad. La noche prometía revelaciones, pero también un peligro inimaginable. Parte 6. El origen del pacto y la desesperación de los aldeanos. La espera hasta el anochecer fue una agonía para Elías. Cada sombra le parecía un vigilante, cada susurro del viento, una advertencia. Cuando la luna se alzó en el cielo, una delgada media luna que apenas iluminaba el valle, Elías se deslizó fuera de su cabaña y se dirigió sigilosamente hacia la vivienda de El Ara. La puerta estaba sin cerrojo, invitándolo a pasar. El ara lo esperaba junto a una mesa rudimentaria, iluminada por la tenue luz de una lámpara de aceite. Sobre la mesa, había desplegados pergaminos antiguos, toscos dibujos y lo que parecían ser fragmentos de huesos grabados. Su rostro, bañado por la luz mortecina, parecía aún más desgastado por una tristeza profunda. «Gracias por venir», susurró el ara, su voz apenas audible. «Hay cosas que no se dicen en voz alta en este pueblo. Sila se asegura de ello». Señaló los pergaminos con un dedo tembloroso. «Estos son los relatos prohibidos. Historias que se transmitieron de boca en boca, a escondidas, antes de que Silas y los suyos la suprimieran». Elías se inclinó para ver mejor. Los dibujos eran inquietantes, figuras humanas demacradas, cayendo como moscas. Luego, una representación del valle, marchito y estéril. Y finalmente, una criatura imponente, una sombra con ojos rojos, extendiendo una mano fantasmal hacia un grupo de desesperados ancestros. «Hace muchísimos siglos», comenzó el ara, su voz un murmullo fantasmagórico, «este valle no era el paraíso que ves. Era un lugar de muerte. Una plaga desconocida, o quizás el frío de una era de hielo, diezmó a nuestros primeros pobladores. La tierra se volvió estéril, la gente moría de hambre y enfermedad. Estaban al borde de la extinción. Desesperados, los ancianos de aquel tiempo buscaron una solución, algo que salvara lo poco que quedaba de nuestra gente». El ara señaló uno de los pergaminos más antiguos. «Se dice que invocaron a los espíritus de la montaña, a las fuerzas primordiales». Y ella respondió: «La llaman la madre del abismo, la devoradora de almas, pero aquí la conocemos solo como la criatura o ella».
Prometió detener la enfermedad y el envejecimiento. Prometió una vida eterna. Una abundancia sin fin para el pueblo. Pero a un precio. El pacto, dijo Elías. El ara asintió, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Sí. Un cuerpo fresco cada cierto tiempo. Una vida a cambio de muchas. Al principio, nuestros ancestros aceptaron, desesperados. Creían que serían algunos sacrificios aislados, un mal menor. Pero ella creció. Su hambre creció. Y el pacto se volvió más demandante. Ahora, ella exige el tributo con regularidad, y si no se le entrega, su ira no tiene límites. Señaló un fragmento de hueso grabado. Este es el antiguo símbolo de la familia de Silas, los guardianes del pacto. Ellos son quienes negocian, quienes eligen a las víctimas. Se han vuelto devotos. Creen que el sacrificio es una ofrenda sagrada, la única manera de mantener nuestra inmortalidad. ¿Y si alguien se niega?, preguntó Elías. Intentar escapar es inútil, respondió el ara, su voz cargada de fatalismo. La criatura no solo exige cuerpos, su poder abarca el valle. Los caminos se cierran. La mente se confunde. Los que han intentado huir son devueltos, o desaparecen sin dejar rastro. Y si la criatura los toma en el bosque, su destino es mucho peor que el de un sacrificio rápido. Se convierten en sus sirvientes. Silas los llama, los guardianes de las sombras. Nunca vuelven a ser ellos mismos. El ara se encogió de hombros, un gesto de impotencia total. No hay escapatoria, Elías. Estamos atados a ella. El milagro de eternidad es una maldición. Vivimos, sí, pero con el peso de la culpa y el miedo. Vemos cómo nuestros amigos, nuestros vecinos, son llevados al sacrificio. Y cada vez, nos prometemos que seremos los próximos. Es una existencia vacía. Una prisión eterna. Las palabras de el ara pintaron un cuadro de desesperación profunda, de una resignación que había carcomido las almas de los aldeanos por generaciones. No eran malvados, eran víctimas, tan atrapadas como Tomás lo había estado. Elías sintió una oleada de compasión por ellos, y una renovada furia contra la criatura y el ciclo que había impuesto. Debe haber una forma, dijo Elías, su voz firme. Todo pacto tiene un principio. Y si tiene un principio, debe tener un final. Si hay un patrón en sus exigencias, si hay una forma de romper la conexión con ella. El ara lo miró con una mezcla de sorpresa y advertencia. Nadie se atreve a pensar así, Elías. Es demasiado peligroso. Pero hay una leyenda, un susurro que los ancianos más viejos compartían antes de que Silas los silenciara. Se habla de un corazón de piedra, un objeto, o quizás un lugar, donde la criatura fue sellada por primera vez antes de que se liberara. Si el pacto se rompe, o si su corazón es destruido, quizás todo termine. Para bien o para mal. Elías sintió un hilo de esperanza, débil pero presente. El corazón de piedra. Una debilidad. Una posibilidad. Pero si el ara decía la verdad, Silas y los guardianes no permitirían que nadie investigara. El riesgo era inmenso. El pueblo era una prisión. La criatura, un depredador implacable. Pero ahora, Elías tenía un objetivo, encontrar el corazón de piedra y, de alguna manera, romper el pacto que condenaba a eternidad a una existencia de horror. La verdadera batalla aún no había comenzado. Parte 7. El confrontamiento y la elección desesperada. La revelación de el ara sobre el corazón de piedra encendió una chispa de determinación en Elías. La esperanza era tenue, pero existía una posibilidad de que este ciclo de terror no fuera eterno. Sin embargo, el tiempo corría en su contra. La próxima noche del tributo se acercaba. Elías sabía que el forastero era siempre un candidato prioritario cuando se agotaban las opciones entre los aldeanos más longevos. Decidió que no podía perder el tiempo. Necesitaba más información sobre el corazón de piedra y, si era posible, un plan para romper el pacto sin condenar a todos a la furia de la criatura. Su primer paso fue intentar una conversación más directa con Silas, el guardián de las historias, ahora consciente de su papel como guardián del pacto. Elías encontró a Silas meditando en la plaza, su rostro impasible. Silas, dijo Elías, su voz firme, necesito hablar contigo sobre el pacto. Sobre la criatura. Los ojos de Silas se abrieron lentamente, clavándose en Elías con una intensidad helada.
No hay nada más que hablar, forastero. Ya conoces la verdad. La vida de este pueblo depende de nuestro cumplimiento. Pero el Ara me contó sobre el origen, replicó Elías, notando un ligero tic en el párpado de Silas al mencionar a el Ara. Sé que hubo un tiempo antes del pacto, antes de esta bendición. Y sé de un corazón de piedra. ¿Es real? ¿Es una forma de terminar con esto? El rostro de Silas se contrajo en una mueca de desprecio. El Ara te ha llenado la cabeza con viejas supersticiones, chismorreos de viejas. El corazón de piedra es una fábula. Una distracción peligrosa. La única verdad es la obediencia a la madre del abismo. Cualquier intento de romper el pacto resultará en la aniquilación total. Ella consumiría cada alma en este valle, sin dejar nada. Lo hemos visto. Los registros lo cuentan. Su voz era un siseo, cargado de una convicción fanática. La conversación fue inútil. Silas era inquebrantable, un esclavo voluntario de la criatura. Elías comprendió que no lo ayudaría, de hecho, lo veía como una amenaza para el precario equilibrio que mantenían. Al anochecer, Elías volvió a buscar a el Ara. La encontró en su cabaña, empacando unas pocas pertenencias con manos temblorosas. Silas lo sabe, dijo, con los ojos llenos de pánico. Has sentido que sabes demasiado. O peor, que yo te he dicho demasiado. Me han elegido. Soy la próxima ofrenda. Elías sintió un escalofrío. La rapidez de la criatura para elegir a la siguiente víctima era aterradora. ¿Cuándo? Al amanecer, susurró el Ara, las lágrimas rodando por sus mejillas. Antes de que el sol esté alto. No hay tiempo. Silas y los guardianes del pacto vendrán a buscarme. Han acelerado el ciclo porque sienten una amenaza en el aire. Por tu culpa, Elías. Por tu búsqueda. La culpa lo golpeó, pero también la adrenalina. No. No lo permitiré. Dime dónde está el corazón de piedra. Tiene que haber una manera de detener esto. El Ara, en medio de su desesperación, dudó. Es una leyenda, Elías. Se dice que está en lo más profundo del santuario de la criatura, una cueva oculta en la ladera norte, marcada por las viejas inscripciones que encontraste. Pero es suicida. Nadie ha regresado de allí. Dame cualquier detalle, Elías suplicó. Cualquier pista. El Ara señaló un mapa toscamente dibujado en un trozo de cuero. La entrada está oculta detrás de una cascada que cae solo a ciertas horas. Y dentro, los relatos hablan de trampas, de ilusiones, de la propia esencia de la criatura. Pero si es cierto lo que dicen las leyendas, el corazón de piedra es el origen de su poder, la fuente de su inmovilidad en este lugar. Destruirlo podría librarnos a todos. O matarnos a todos. Un golpe fuerte en la puerta interrumpió su conversación. El Ara. Abre. Es hora del tributo. La voz de Silas. Elías miró a el Ara, y luego a la puerta. Tenía dos opciones, quedarse y ser testigo de otro sacrificio, o intentar el plan más desesperado y peligroso que pudiera imaginar. Si el Ara era llevada, la última conexión con la verdad de eternidad desaparecería. Escucha, dijo Elías, su voz baja y rápida, iré a la cueva. Intentaré encontrar el corazón de piedra. Mientras tanto, tú intenta ganar tiempo. Si puedo hacer esto, si puedo romper el pacto, quizás no tengas que ser la próxima. El Ara lo miró con una mezcla de horror y una débil chispa de esperanza. Estás loco, Elías. Pero, ve. ¿Y si lo logras? Encuentra la cascada, cruza el velo de agua, y recuerda lo que te dije. Que la fortuna te acompañe. Elías no esperó más. Mientras Silas y los guardianes forzaban la entrada de la cabaña de el Ara, Elías salió por la ventana trasera, deslizándose en la oscuridad de la noche. El tiempo era crucial. La vida de el Ara, y quizás el destino de toda eternidad, dependía de su éxito. Se dirigió hacia el norte, hacia el sombrío bosque donde la criatura acechaba, hacia la cascada que caía solo a ciertas horas, y el corazón de piedra que prometía la liberación o la destrucción total. El enfrentamiento final era inminente. Parte 8. El escape imposible o la maldición eterna. Elías corrió a través de la oscuridad del bosque, el corazón latiéndole como un tambor de guerra en el pecho. La advertencia de el Ara sobre la cascada que caía solo a ciertas horas resonaba en su mente.
¿Cómo lo sabría? ¿Había alguna señal? La luna se ocultaba tras las nubes, sumergiendo el bosque en una oscuridad casi total, solo rota por la escasa luz de su linterna. Siguió los contornos del terreno, guiándose por el vago recuerdo de las inscripciones que había visto en los árboles. El aire se volvió más frío, y el sonido distante del agua se hizo más fuerte. Finalmente, llegó a un barranco donde una imponente cascada debería estar cayendo. Sin embargo, en lugar de agua, solo un ligero goteo se deslizaba por la roca. Elías se sintió desolado. Había llegado demasiado tarde, o demasiado temprano. Mientras inspeccionaba las rocas, notó una pequeña repisa oculta detrás de la cortina de goteo. Con dificultad, se aferró a las salientes y logró trepar, encontrando un pasadizo estrecho y oscuro. Había una leve brisa. Era una cueva. La cueva que Elara había descrito, el santuario de la criatura. Elías encendió su linterna. El interior era húmedo y olía a moho y a algo más, algo primitivo y nauseabundo. Las paredes estaban cubiertas de los mismos símbolos que había visto en la tabla de madera y en el poste de sacrificio, algunos brillando con una luz verdosa y tenue. A medida que avanzaba, el pasaje se ensanchaba hasta convertirse en una vasta caverna. El sonido de un latido, profundo y resonante, llenaba el aire, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. En el centro de la caverna, Elías vio lo que Elara había llamado el corazón de piedra. No era una roca común, sino una formación cristalina y pulsante, incrustada en el centro de un altar natural. Era opaca en su mayoría, pero en su interior se vislumbraba una luz roja intermitente, como la de un corazón latiendo. Alrededor del corazón, en las paredes de la caverna, se proyectaban sombras gigantescas y cambiantes, siluetas de seres deformes y tentaculados que parecían danzar en una agonía silenciosa. Eran las sirvientes, las guardianas de las sombras de las que Elara había hablado, los desafortunados que intentaron escapar y fueron transformados. Sus ojos, en la oscuridad, brillaban con un resentimiento espectral. Elías sintió un terror helado, pero también una furia que lo impulsaba. Levantó una roca afilada que había recogido en el camino. Al acercarse al corazón, las sombras de las paredes se movieron más rápido, pareciendo intentar detenerlo, aunque no podían cruzar una barrera invisible. Un gemido gutural, que parecía provenir de todas partes y de ninguna, resonó en la caverna. Era la criatura. Había sentido su presencia. Con la adrenalina pulsando en sus venas, Elías golpeó el corazón de piedra con la roca. La primera vez, solo hubo un sonido sordo. Un grito ensordecedor, no humano, llenó la caverna, y las sombras se agitaron violentamente, susurrando su nombre. Elías golpeó de nuevo, con todas sus fuerzas. El cristal se agrietó. Una luz más intensa y rojiza emanó del interior, parpadeando con dolor. El tercer golpe fue devastador. El corazón de piedra se hizo añicos con un crujido estruendoso, liberando una explosión de luz carmesí y una onda de energía que sacudió toda la caverna. El grito de la criatura se convirtió en un rugido de agonía insoportable, un sonido que podría haber quebrado las rocas. Las sombras en las paredes se contorsionaron y luego se desvanecieron por completo, dejando solo oscuridad. Elías sintió una presión inmensa en su cabeza, un dolor agudo, como si su propia mente se desgarrara. Cayó de rodillas, con las manos sobre las sienes. Cuando el dolor disminuyó, levantó la vista. La caverna estaba en silencio. El latido había cesado. El hedor se había disipado. Todo había terminado. Con el cuerpo tembloroso, Elías se arrastró hacia la salida. La cascada goteaba de nuevo, pero al asomarse por la repisa, vio que el amanecer teñía el cielo de rosa y dorado. Bajó con dificultad, sintiendo que cada músculo le dolía. Regresó al pueblo. La niebla se había disipado, y el aire era extrañamente claro. Las casas estaban en silencio. Elías caminó hacia la cabaña de Elara, esperando lo peor. La puerta estaba abierta. Entró cautelosamente. Elara estaba sentada en el suelo, con los ojos abiertos y fijos en la nada. Estaba muerta. Su piel estaba gris, y las arrugas que había notado en los rostros de los jóvenes de eternidad se habían profundizado, marcando su piel. Había envejecido. O, más bien, el tiempo la había alcanzado en el momento exacto en que la criatura fue destruida. Mientras Elías asimilaba la visión, escuchó un murmullo afuera. Salió a la plaza. Los aldeanos estaban allí, de pie, en grupos. Sus rostros eran una mezcla de confusión, terror y una sorpresa abrumadora.
Las arrugas le surcaban la piel, sus cabellos se habían encanecido, sus cuerpos se habían encogido. Todos habían envejecido de golpe, recuperando el tiempo que la criatura les había robado. Gabriel, ahora un anciano frágil, lo miró con ojos vacíos. ¿Qué has hecho, forastero? Su voz era un hilo. Elías los miró. Había roto el pacto. Había destruido el corazón de la criatura. Los había liberado de la inmortalidad forzada, del eterno sacrificio. Pero a cambio, les había devuelto la mortalidad. Y con ella, la vejez y el paso inevitable del tiempo. Algunos lloraban, no de alegría, sino de un profundo lamento por los años perdidos, por la juventud desvanecida, por el futuro incierto. Otros simplemente miraban al sol naciente con una expresión de perplejidad. Elías se dio cuenta entonces de la ironía cruel. Había liberado al pueblo de la maldición del terror, pero los había condenado a la maldición del tiempo. Ya nadie moriría de forma violenta a manos de la criatura, pero todos morirían, inevitablemente, de vejez. La paz de eternidad había sido un pacto con el diablo, y Elías, al romperlo, había devuelto a sus habitantes a una normalidad que, para ellos, era el verdadero horror. La historia del pueblo donde nadie muere había terminado, pero para Elías, la pesadilla apenas comenzaba. Había un camino de vuelta a la ciudad ahora, los senderos ya no se cerraban, pero ¿qué llevaría consigo al mundo exterior? El conocimiento de un horror inenarrable y la carga de haber condenado a un pueblo entero a la única muerte que realmente temían.